Qué rico es poder estar de nuevo acá en este lugar. Antes de ir al mensaje de esta mañana, quiero invitarles a que también, y a nuestros amigos que nos siguen por Facebook y por Instagram, que busquen también en YouTube. Tenemos un canal en YouTube, ¿ya? Donde están los mensajes. Si usted desea conocer nuestra línea doctrinal, es fácil. Escuche los mensajes y se va a dar cuenta que, como dijo el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Amén. Somos una iglesia cristocéntrica. Por lo tanto, les invitamos a escuchar los mensajes también a través de nuestras plataformas y estamos también en YouTube. Se busca por Aposento Alto. ¿Sí? Está en la descripción también. Perfecto. Bien. Yo me gozaba durante el devocional porque sin duda Dios hoy día, particularmente hoy día, nos ha estado ministrando desde comienzo. Desde el comenzar de esta actividad, Dios nos ha estado ministrando, nos ha estado hablando, nos ha estado de alguna forma también tirándonos un poquitito las orejas, porque es la verdad de las cosas, pues. Ya ese texto hermoso en que el Señor provoca tanto el querer como el hacer en nosotros según su buena voluntad, nos tiene que hacer razonar, nos tiene que hacer pensar y tomar acción ante el mundo como representantes del reino de Cristo acá en la tierra. Nosotros somos embajadores del Señor y como buenos embajadores tenemos que dar testimonio de nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si no permanecemos en Cristo, ¿cómo vamos a dar buenos testimonios? ¿Cómo vamos a ser un referente ante el necesitado? Porque si no permanecemos en Cristo, van a suceder muchas cosas en contra nuestra, aunque estemos en la iglesia, porque muchos en la iglesia están en la iglesia, pero no permanecen en Cristo. Entonces más de alguno le va a decir ante alguna situación: oye, tú estás entregando remedio para los callos y tienes juanetes. ¿Han escuchado ese dicho? ¿No? Es antiguo. Entonces, yo hoy día quiero exhortar esta palabra: permanecer en Cristo. Permanecer. Que es importante el poder permanecer en el Señor. Y para que podamos desarrollar este mensaje que fue escrito, 2000 años atrás, es mensaje para hoy, ¿o no? Miren lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Yo siempre he tomado este mensaje, este texto de Romanos 15, 4, porque es una verdad absoluta. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, estas cosas que escribió Pablo a la iglesia de Roma, el apóstol Pedro, todas las cartas apostólicas e incluso todo lo que fue escrito por Moisés, por los profetas, mayores y menores, no es que sean más grandes o más chicos, sino que tienen menos capítulos probablemente, por eso son los profetas menores. Todo aquello dice que fue para nuestra enseñanza, se escribieron. O sea, la palabra que hoy día voy a exhortar, que Dios ha puesto en mi corazón, es para nuestra enseñanza, es para aprender. Dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero para obtener esta esperanza tenemos que permanecer, tenemos que ser constantes, tenemos que ser de alguna manera incondicionalmente influyentes ante aquellas personas que no tienen el mismo conocimiento, que no tienen la misma oportunidad. Y se ha dicho, todas estas sillas vacías deberán de estar ocupadas por gente necesitada de Cristo.
no simplemente venir por venir. Entonces nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Y para ello los quiero llevar a un texto, a un capítulo de Juan, capítulo 15. Y vamos a ver ahí algunos versículos que tienen que provocar en nosotros una reacción, hermanos. ¿Ya? Dice así la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Juan, el evangelista, capítulo 15, verso 4 al 7. Permanecer en mí. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. No lo está escribiendo el apóstol. Estas son las palabras de Jesús. Permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, aquí hay algo que Él hace y que nosotros también tenemos que hacer. Tiene que ver mucho con lo que Él nos exhortaba en la mañana. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, se identifica el Señor aquí. Porque esto está usando una ilustración algo tan natural para aquellos que probablemente en aquel tiempo veían los viñedos en los campos. Y le estaba hablando a su gente. Entonces, para que pudieran entender, le dice, yo soy la vid, porque está hablando de los pámpanos, que tienen que ver con las viñas. Yo soy la vid. O sea, les estoy diciendo a ustedes que si permanecen en mí, o sea, permanecen en la vid, yo soy la vid. Pero vosotros sois los pámpanos. O sea, estamos ligados al Señor. No podemos actuar solitariamente, depender de nosotros mismos. Como pámpanos dependemos de la vid, porque nacemos de la vid. Ahí se provoca, ¿cierto?, el suceso del nuevo nacimiento. Nacemos del Señor como una nueva criatura. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nuevamente utiliza la misma palabra. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, para llevar fruto tenemos que permanecer. Y miren lo que dice, el que permanece en mí. Aquí pueden haber personas que permanecen en el Señor, pero el Señor no está permaneciendo en él. No sé si se está entendiendo. La palabra no puede ser más clara. No puede ser más clara. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Podremos tener planes, proyectos, propósitos, buenos deseos, buenas intenciones. Pero si estamos separados, no estamos permaneciendo. Y si estamos separados del Señor, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada. Eso lo dice la palabra y yo le creo. Nada podéis hacer. Y luego, aquí hace una aclaración y dice, ¿sabe qué? Les recomiendo que permanezcan en mí. Porque si no, algo trágico les va a pasar. Y el Señor Jesús es muy clarito y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí viene una tremenda promesa del Señor. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso es que a veces no recibimos, porque no estamos permaneciendo en Él. Y Él nos escucha, sin duda nos escucha. Él jamás va a desechar una oración nuestra. Pero si no permanecemos en el Señor, si no guardamos su palabra, ¿podrá Él responder como nosotros queremos que responda?
Va a ser complejo, va a ser difícil. Por eso es que tenemos que permanecer en el Señor para poder recibir lo que pedimos. ¿Ya? Mire, yo lo quiero llevar a la siguiente situación. Si reflexionamos en estos textos que hemos leído, vamos a darnos cuenta que hay dos palabras claves, dos palabras fundamentales, dos palabras que tienen que ver con nuestra madurez y con nuestro crecimiento en el Señor. La palabra clave es permanecer. Permanecer en el Señor. Separados de Él no vamos a llegar a nada. Permanecer. Entonces, el Señor Jesús declara aquí varias veces esta palabra permanecer. Y uno puede preguntarse, ¿permanecer será indispensable? Claro que sí. Permanecer en el Señor es sumamente indispensable. ¿Para qué? Para llevar frutos en nuestra vida cristiana. Si ya somos cristianos, seguidores de Cristo, y el cristiano se muestra por los frutos. La misma Escritura dice que por los frutos nos conocerán. No necesariamente tienes que mostrar tu carnet de miembro de una iglesia, tu carnet de pastor, tu carnet de cristiano, o andar con una Biblia bajo el brazo. No se equivoquen. Puede pasar una persona con una Biblia en la mano y eso no lo hace ser cristiano. Puede que se la haya encontrado, puede que la haya comprado para regalarla. Pero si la persona no permanece en Cristo, no significa que es una persona salva. Entonces, es fundamental, hermanos. El 4 y el 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Sin duda, cuando tenemos una relación con el Señor, esa permanencia y esa dependencia del Señor, vamos a llevar frutos. Y los frutos van a ser notorios. Y bueno, hay malos y hay buenos frutos también. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de los frutos dignos de arrepentimiento, de los frutos de la vida cristiana. ¿Y por qué es importante permanecer también? No solamente para llevar frutos, sino que para no secarnos espiritualmente. Porque el que no permanece en el Señor y tiene siempre la excusa, no, pastor, si yo en la casa igual oro y escucho todo el día música cristiana y en la radio y en el auto, dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se acostumbraron a quedarse en la casa. Y aunque me digan que es igual, yo les digo, no es lo mismo. No es lo mismo. Nos vamos a secar, hermanos, si no tenemos comunión con la fuente de agua viva. Nos vamos a secar. El que en mí no permanece, el 6 dice que será echado afuera como un pámpano. Y lo dice el Señor, y se secará. Se secará. Luego los van a recoger. ¿Y dónde terminan? En el fuego. Allá van a terminar. Un artesano ni siquiera se interesa en un pámpano seco porque no tiene la rigidez de una madera como para poder hacer un trabajo. Para nada. Sirve simplemente para echarlo al fuego. Y al fin y al cabo dice que van a arder. ¿Podrá estar haciendo al Señor aquí como una leve interpretación de aquellos que no van al reino, van al fuego eterno llamado infierno? Más de alguno se levantará y dirá, eso es arcaico, eso no existe. Sí, existe. La Biblia lo dice. El Señor Jesús lo presenta. Entonces, separados del Señor,
lamentablemente tengo una mala noticia, te vas a secar. Te vas a secar. Te van a recoger y te van a echar al fuego y el fuego va a arder. Si permaneces en mí, y esto es importante, ¿por qué tenemos que permanecer? Para que nuestras oraciones sean contestadas según la voluntad de Él, no según nuestra voluntad. Para poder recibir respuestas de las peticiones de nuestras oraciones. El 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. No está limitándose el Señor, no está poniendo límite a tu petición. Pídeme todo lo que tú quisieres y yo lo haré. Pero si permaneces en mí, yo no quiero tus visitas de doctor de vez en cuando. No, yo te necesito porque quiero trabajar en ti. Quiero hacerte alguien que pueda extender más allá la palabra. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la importancia de permanecer en el Señor es fundamental en la vida cristiana, porque si nos volvemos atrás, nos vamos a apartar del camino del Señor. Tenemos que permanecer en este camino. Algunos andarán más rápido, otros andarán más lento, pero la permanencia es fundamental. Es fundamental la permanencia, para no quedarnos atrás, para no secarnos, para no apartarnos del Señor. Pero ¿por qué entonces algunos se apartan? Porque sucede. Hay personas que estuvieron en medio nuestro y que hoy día se han apartado del Señor. Y aunque alguno puede decir, sí, esporádicamente estoy viendo una iglesia, esporádicamente escucho una predicación, también los veo a ustedes de repente. Yo vuelvo a emplear la misma palabra, no es lo mismo. El Salmo 133 dice que es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cierto? Y que es bueno, que es agradable, que es delicioso, cuando los hermanos están todos reunidos en armonía, en un solo sentir. Es agradable, es bueno. Entonces, ¿por qué no permanecemos? ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué, si hay alguien que nos está viendo, ya sea por YouTube, por Facebook o por Instagram, ¿por qué no asiste a una iglesia y no necesariamente acá? Puedes ir a una que te quede más cerca ya. Pero permanece en el Señor. ¿Por qué nos apartamos? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta, que es importante. Primera de Corintios 15, 58. Aquí vamos a ver que a veces nos apartamos de los caminos del Señor porque no estamos claros en las prioridades. No tenemos nosotros el sentir de vivir una prioridad, sino que vamos de evento en evento. Vivimos bajo eventualidades. Miren lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Pablo le está hablando a la iglesia de Roma. Pablo le está hablando a la iglesia Aposento Alto, a tu vida, a mi vida le está hablando en estos momentos. Ya les dije ya, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, para hoy día se escribieron. La palabra no pasa, todo pasará, pero la palabra permanecerá para siempre. Amén. Entonces Pablo dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí está el asunto de la permanencia. Siempre, no a veces, no cuando yo quiera, no cuando yo pueda. Servir al Señor debe ser tu prioridad.
No estás hoy día acá porque hoy día hay Santa Cena. O no estás acá en un culto porque es un culto especial. No, estás acá porque necesitas estar presente, porque eres parte del cuerpo de Cristo, de esta iglesia local. Entonces dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas, hermano, no lo tomes en menos. Dios lo va a considerar. El trabajo del Señor, el que hagamos para el Señor, no es en vano, hermanos. No es en vano. El paga y paga bien, ¿cierto? Amén. Entonces, no solamente vivimos por prioridades, sino que también lo que nos hace alejar es que vivimos por eventualidades. Y una eventualidad son cosas que pasan así de manera inesperada, o que fue concretada una cita simplemente, pero después nos desentendimos de eso, ¿cierto? Yo no soy parte de aquello. Fui, pero fui porque lamentable o favorable fue un compromiso. Y esas personas que viven en esas circunstancias viven buscando al Señor por eventos. Se me enfermó un hijo, me voy a acercar a la iglesia. Tuve una operación, me voy a acercar a la iglesia, me voy a acercar al Señor. Necesito que se concrete ese proyecto, ese trabajo, me voy a acercar al Señor. No permanecemos, pero tenemos una eventualidad donde necesito al Señor con suma urgencia, para que Él pueda obrar en mí, para que Él haga su buena voluntad en mí también. Y como es buena, es agradable y es perfecta, me va a resultar. Y a veces nos decepcionamos porque no vemos la respuesta, porque el Señor sabe que tu prioridad no es esa, sino que estás bajo una situación que te trajo desesperadamente en esa eventualidad a buscar al Señor. Pero después te olvidas. Pasó, para bien o para mal, te olvidas. No eres constante. Por eso es que Pablo dice, hermanos amados, estad firmes y constantes. La constancia, la permanencia, no es solamente de hoy día, no es solamente sentirme cristiano hoy día domingo en la iglesia, sino todos los días, de lunes a lunes, soy hijo del Señor, en mi trabajo, en mi conversación, en mi comportamiento, en todo, que se refleje a Cristo. Y ahí están los frutos. Y la gente se da cuenta por tu modo de ser, por tu modo de actuar, por tu modo de hablar, que eres cristiano. Tenemos que permanecer. ¿Qué sucede con estas personas cuando están por una eventualidad simplemente? Porque se enfermaron y quieren que el Señor los sane, porque necesitan dinero y necesitan que el Señor les dé un trabajo. ¿Qué sucede con aquellas personas? Cuando pasa la eventualidad se apartan del Señor. La gran mayoría, no digo que todos, porque hay algunos que aprenden y realmente se convierten de verdad y siguen al Señor, y su prioridad va a ser siempre el Señor. Es por eso que el texto nos dice que nuestra vida cristiana tiene que tener estas características importantes, ser firmes y constantes. Es decir, nuestra relación con el Señor debe ser mi prioridad. Mi prioridad es mi relación con el Señor, es mi compromiso con el Señor. Esa debe ser nuestra realidad. Dios debe ser una prioridad, no una oportunidad para salir de las eventualidades que ocurren en la vida. No es un analgésico para calmar el dolor. Después que se nos va el dolor, guardamos la cajita de nuevo hasta que tenemos un nuevo dolor. Nos acordamos que tenemos
ese analgésico llamado Jesús. No, no es así. Nuestra relación con Dios debe ser constante. Y lo digo con responsabilidad, nos apartamos muchas veces del Señor porque somos mal agradecidos. Somos mal agradecidos, no tenemos un corazón agradecido para con Dios, de darle gracias por todo, hasta por el agüita hervida que te está sirviendo, o esa ducha caliente que te puedes pegar en la mañana. No todos la tienen, no todos pueden, muchos quisieran. Tienes el último iPhone. Ayer veía estos reportajes de Amigos por el Mundo, creo que se llama, en el 13, donde está el Pancho Saavedra y otros chicos. Bueno, mostraban unas tribus de África. ¿Sabe cómo apreciaban ellos las botellitas de agua? Porque nunca las habían tenido. Y le miraban el reloj, le miraban el celular. Hay gente que no tiene las oportunidades ni las comodidades que tienes tú, hermano. Y somos desconsiderados. Las pasamos como que, bueno, porque están, creemos que han estado siempre. Entonces tenemos que ser agradecidos, hermanos, por todo lo que el Señor nos puede dar. El salmista en el Salmo 103, él al fin y al cabo entiende esto y dice: bendice alma mía a Jehová. El alma, el que tiene las emociones, los sentimientos. Bendice alma mía a Jehová, porque yo espiritualmente entiendo que no debo de olvidar ninguno de los beneficios del Señor, porque Dios ha sido bueno. Entonces, alma mía, bendice al Señor, bendícelo, dale las gracias, quiere decir eso. No seas mal agradecido. Bendice lo bueno y lo malo. Por lo malo, bueno, bendice, porque eso te va a enseñar, pues. Si las pruebas son para sortearlas, avanzar, crecer, madurar. Si nosotros como cristianos tuviéramos un corazón verdaderamente agradecido por todos los beneficios que Dios nos ha entregado, por todas las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestra vida, no nos apartaríamos tan fácilmente del camino del Señor, de la congregación. No debiera ser así, como muchos cristianos lo hacen, y se siguen llamando cristianos, son seguidores de Cristo, pero no son parte del cuerpo. O sea, no entiendo. ¿Podría funcionar mi cuerpo al 100% si me faltara uno de los dedos de mis pies? He escuchado que no. He escuchado que no. A los diabéticos, cuando les cortan un dedito, pierden el equilibrio. Entonces, cada uno es importante, cada miembro es necesario. Si perdemos una vista, ¿será lo mismo? No. Como cuerpo nos necesitamos el uno del otro, y el Señor también nos necesita, porque somos instrumentos en sus manos para llevar a cabo la obra del Señor acá en la tierra, predicar el Evangelio, hacer discípulos, traer a los necesitados a las plantas de Cristo. Amén. Claro que sí. Pero lastimosamente a muchos se nos olvida lo bueno que ha sido el Señor. Esto es lo mismo cuando un hijo se recuerda, cuando ya es adulto, de cuando el papá lo castigaba. Pero no se recuerda de los tiempos agradables, de paseo, de muchas coinonías que hubieron. A veces uno tiene mala memoria, y como hijo del Señor también se nos olvida que Él nos rescató de allá nos rescató. Y vaya, teníamos problemas. Yo tenía problemas antes de ser rescatado, y Él me rescató de ahí.
Me trasladó a su luz admirable. Y yo sé que cada uno de ustedes puede testificar de la misma manera. Pero se nos olvida que Él nos ayudó. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque no permanecemos en el Señor. Porque no somos constantes en el Señor. Estamos bajo ciertas eventualidades y no tenemos clara la prioridad. A mí no se me olvida que el Señor me sanó de un cáncer maligno a la próstata. Jamás, siempre lo comento. Alguien puede decir, va a volver a contar su testimonio. Es que estoy agradecido que el Señor me haya sanado de aquello. Y así debe ser, no solamente cuando nos sana de algo mortal, también de las pequeñas cosas, ser agradecido porque tienes gas en tu casa, porque tienes pan en la mesa, porque tienes todavía la oportunidad de evangelizar, de hablar del Señor a tu familia. Y una de las cosas también que nos hace apartar del Señor es que no hemos reconocido el valor, la importancia de la palabra del Señor. Leer la Escritura, comernos la Escritura, rumiar la Escritura, saborear la Escritura, hacerla parte nuestra. No valoramos la palabra. Y esto ocurrió incluso en medio de los discípulos del Señor. ¿Se recuerdan del hecho que sucedió y que lo relata Juan en el capítulo 6, verso 66, donde muchos de los discípulos se volvieron atrás, se apartaron? Se apartaron, dice la Escritura, se fueron atrás. Pero el Señor Jesús mira a sus 12 y les hace una pregunta. Esa pregunta puede ser para nosotros hoy día. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Jesús. Se fueron tras otras luces más llamativas. Entonces el Señor le dijo a los discípulos, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse? No. Pedro ahí responde. Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este Pedro impulsivo ya estaba entendiendo. El Pedro no le respondió. Por eso es precioso escuchar la respuesta cuando lo confronta, ¿cierto? Y le pregunta si se quiere ir y le dice, no, ¿a dónde me voy a ir? Él no le dijo, ¿habrá otro que hace milagros igual que tú? No hay otro. ¿Habrá otro que pueda multiplicar el pan y los peces como lo haces tú? ¿Habrá otro que pueda sanar milagrosamente a mi suegra como lo hiciste? ¿O me hiciste caminar sobre las aguas? Pedro no se estaba refiriendo a eso. Pedro le dijo, nadie tiene palabras de vida eterna como las tienes tú. Y eso debe hacernos ser seguidores y que permanezcamos en el camino del Señor, reconociendo que la palabra es Cristo, reconociendo que en la palabra del Señor hay vida eterna. Él no estaba enfocado en las cosas que el Señor hacía, él estaba enfocado en las palabras que había escuchado de Él. Y esas palabras eran transformadoras. La palabra del Señor es transformadora, queridos. Pero tenemos que permanecer. Pedro comprendió lo que hoy día le pasa a algunos que se van de la iglesia y no comprenden que alejarse de la palabra o alejarse de la iglesia es alejarse de la palabra. Vuelvo a insistir, no es lo mismo que la leas en tu casa, hermanos. Está bien, léela, escudriñala. Estudia la palabra del Señor.
Pero es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Es aquí donde nos congregamos. Es aquí donde recibimos instrucciones. Amén. La palabra nos da vida. La palabra nos fortalece. La palabra nos consuela. La palabra nos da ánimo. La palabra nos da soluciones. La palabra trae sanidad. La palabra calma nuestra sed. Y yo puedo seguir enumerando todo lo que hace la palabra. Entonces no podemos apartarnos de la iglesia porque nos apartamos de la palabra del Señor. La palabra nos hace madurar, hermanos queridos. Y nos hace dar fruto. Que eso es importante. Es parte de lo que estamos hablando hoy día. Pero hay otra razón que hace que nos apartemos también del Señor. Que no permanezcamos en el Señor. Y es que ponemos la mirada en los hombres. En la iglesia, hablo a los miembros, generalmente pone más la mirada en su pastor. Para muchas congregaciones el pastor es casi Dios. Y no, hermanos queridos, el pastor es uno más en medio de la congregación. Que tiene una responsabilidad mayor, la tiene. Que le será demandado más, claro que sí. Pero no es Dios. No es un arcángel, un querubín. Es un pastor que guía ovejas, que va a buscar las perdidas y las trae de nuevo. Es un pastor que guía. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque ese pastor es de carne y hueso igual que cualquiera y puede fallar. Pero cuando ponen la mirada en él y algo sucedió que no les agradó, lo que vio o lo que escuchó, se apartan, se van de la iglesia. No, para mí no es la iglesia. Porque vi, porque escuché, porque están poniendo la mirada en los hombres y no en Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, en los primeros versos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el pastor, no, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que hizo el Señor. Jesús es el autor y consumador de tu salvación, hermano. Por Él tenemos oportunidad de tener salvación. Si nuestro destino estaba ya establecido directamente al abismo, porque estábamos separados de la gloria de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, y alguien me puede decir, y es válido, yo me porto bien, yo soy una buena persona. Pero estabas destituido de la gloria de Dios y la sentencia estaba bien apuesta, hermanos queridos. Del fallo que tuvieron allá en el jardín del Edén, desde allá comenzó nuestro destino hacia la perdición. No teníamos que hacer nada. Así como tampoco teníamos que hacer nada para ser salvos. Porque a Dios le plació mandar a su Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para que viniera a morir acá en la tierra, en una cruz. Por eso hoy día vamos a tener cena del Señor, porque vamos a recordar el sacrificio que hizo Cristo. Y también porque de esta manera anunciamos su pronta venida, que está a las puertas. Luego viene el Señor, hermano, les tengo una noticia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero lo vuelvo a decir, es triste, hermano, de ver que hay personas que se han quedado atrás porque vieron errores en un hombre, vieron errores en su congregación, vieron errores o escucharon algo que no les agradó y se alejaron del Señor, vieron los pecados de otras personas, vieron las debilidades de otras personas y se escandalizaron y se quedaron, se apartaron, se fueron, no permanecieron. Y la palabra de hoy día ha sido clara: permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Si errores vamos a tener todos, hermanos. Ninguno de los que están acá o los que están escuchando, yo mismo, puedo decir no tengo error. Todos tenemos error, pero yo no tengo la mirada puesta en ustedes, viendo sus debilidades o sus errores. Sí les enseño a superar aquello. Sí les traigo una palabra del Señor que les amonesta para poder caminar bien. Esto que acabo de leer, donde dice que tenemos que despojarnos del peso y del pecado, yo lo he predicado y he hablado de aquello. No basta con confesar nuestro pecado y dejar el pecado. También hay pesos que nos estorban, que no podemos avanzar, porque guardamos ciertas situaciones que todavía nos traen malos recuerdos y eso no nos hace crecer, madurar ni avanzar. Entonces nuestros ojos, hermanos queridos, tienen que estar puestos en Jesús simplemente para seguir permaneciendo. Si usted me mira a mí, hermano, se va a defraudar. Se va a defraudar, se lo garantizo. Porque me va a encontrar muchos defectos, muchas debilidades. No tengo nada que me sume, todo me resta. Mire al Señor. Simplemente mire al Señor. Y pregúntese, ¿qué puedo hacer yo para que esto también marche bien? No pretenda que simplemente el pastor sea el encargado que esto marche bien. Entonces nuestra mirada, hermanos queridos, debe estar puesta simplemente en el Señor. No en las personas, no en los hechos o dichos. Hay personas que se fijan hasta en lo que uno come. Y sabemos que es lo que dijo el Señor. Oye, lo que te contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Yo les animo, hermanos, hermanas queridas, a permanecer constantes, firmes y constantes, a no quedarse. Es bueno que tengan su altar familiar en la casa, espero que lo tengan y que lo estén haciendo. Sus oraciones, espero que las tengan. La lectura de la Escritura, la conversación de la palabra. Así como tenemos tiempo para cenar, para tomar once o para mirar noticias o lo que sea, tengamos también, dentro de ese plan de horario, un tiempo para el Señor. Y eso va a hacer que permanezcamos. No vamos a soñar tonteras, vamos a soñar cosas hermosas porque llenamos nuestra mente, llenamos nuestro corazón de cosas que tienen que ver con Dios. ¿O es muy tonto lo que digo? Les digo esto porque arranqué un par de sonrisas, porque me están poniendo serios. El deseo del corazón es que ustedes permanezcan en Él. Hace tiempo atrás prediqué los 4 domingos sobre este capítulo de Juan 15. Primero dando a conocer
quién era la vid verdadera. El segundo domingo identificamos a los pámpanos buenos. El tercer domingo identificamos a los pámpanos malos. Y el cuarto domingo entraba otro en acción, que era el labrador. Y Jesús dice: yo soy la vid, pero eres el labrador. Y el que va a la viña, a limpiar las viñas, va con un cuchillito bien especial a sacar todos aquellos tallitos que están secos, que están estorbando que los otros renuevos crezcan bien y puedan dar fruto. Entonces yo quiero ser ese tallito verde que pueda dar fruto, y me voy a librar de aquello, porque me imagino que la vid no siente dolor, pero si el labrador saca aquello que está con una herramienta especial, va a causar un poco de dolor. Yo no quiero eso. Yo quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Podría decir muchas cosas más, hermanos, pero en honor al tiempo quiero compartir la cena del Señor con ustedes. Así es que nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque de una u otra forma Él siempre nos está recordando que Él es Dios, que no hay nadie fuera de Él, que podamos decir lo que Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? No me puedo quedar en casa. No es lo mismo que prenda un canal cristiano y escucha un pastor y que predica, claro, predica bien y enseña bien, está bien. Pero es aquí donde veo a mi hermana, es aquí donde veo a mi hermano, es aquí donde lo abrazo, es aquí donde tengo comunión con los santos, es aquí donde me estimulan mis hermanos a la fe, a las buenas obras, y yo también de alguna manera lo hago. Por eso permanezco, por eso estoy acá, porque soy parte, soy miembro de este cuerpo. Amén. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, hemos entendido que tenemos que tener claras las prioridades, y las prioridades son tuyas, Señor. Tú eres nuestra máxima prioridad. No te tenemos, Señor, para ciertos eventos donde después nos olvidamos. Queremos permanecer porque hemos entendido y tú nos has recordado una vez más que apartados de ti no somos nada. ¿Qué podríamos hacer, Señor? ¿Podríamos tener planes? Sí. Sueños, ¿por qué no? Pero tú provocas el querer como el hacer según tu buena voluntad. Y tu voluntad es que guardemos tus mandamientos, que hagamos tu palabra. No quedemos simplemente en la buena intención, sino que haya en nosotros el accionar de querer hacerlo, avanzar ese paso más, andar esa milla extra que le pedían a los hebreos con respecto a los soldados, a los romanos. Una milla, estaban obligados a andar una milla. Pero el Señor le dice: no, si tienes que darle la capa, da la capa, y si tienes que andar una milla extra, haz esa milla extra. No nos conformemos simplemente con el mensaje del domingo. No nos conformemos simplemente cuando nos toca llevar el cofre de oración a nuestro hogar y ahí estoy orando porque tengo como una responsabilidad de hacerlo. No, que sea una prioridad, que sea una constancia, una permanencia, una necesidad de poder orar por los demás. Te doy gracias, Padre, porque sin duda esta palabra tiene que hacernos reflexionar, recapacitar. Y hoy tomaremos la cena, compartiremos esta cena contigo, Señor, donde tenemos la oportunidad incluso de pedirte perdón por todo lo que no hacemos o hemos dejado de hacer, aún siendo tus hijos. Te damos gracias porque nos sentamos junto a ti y podemos alzar, Señor, el pan y el vino y poder compartirlo con los demás, recordando el sacrificio que hace ya más de 2000 años atrás tú realizaste. Pero no pasarán más de 2000 años, Señor. Tú estás a las puertas,
porque con la cena también recordamos que tú pronto llegarás de nuevo por tu iglesia. Y nos iremos, Señor, contigo a celebrar esa boda para poder, Señor, tener acceso a la vida eterna, donde fuiste a preparar una morada para cada uno de nosotros. Aunque la vida eterna la comenzamos aquí, cuando te recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos y creemos, Señor, que tu Espíritu provocará en nosotros ese ser que necesitamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén.